todos bienvenidos a este espacio. Tengo el placer en esta tarde, 6:01, de recibir a esta audiencia maravillosa que nos ha llenado de gratificaciones y mensajes, enviándonos tanto, felicitaciones como peticiones de temas, y este es uno de los especiales. Mis lentes de hoy están acorde a la ocasión, porque esto es una ocasión seria, es un tema serio y muy interesante, y además tengo a una autoridad, a la doctora Teresa Borges, quien gentilmente de nuevo acepta estar con nosotros para instruirnos y para conversar acerca de contratos de arrendamiento, qué ha pasado con el decreto número 11 tan esperado a nivel nacional, dictado por el Ejecutivo, y además vamos a conversar acerca de esa ley o proyecto que está por ahí, que tiene que ver con el Estado Miranda y la ley de propiedad horizontal. Vamos a darle entonces la bienvenida, ya la veo por allí, a la doctora Teresa Borges. Compartir la pantalla, y gracias a todos por acudir al llamado y por estar aquí. Ella es abogado con posgrado en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo estás, mi reina? Hola, mi querida Candy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo contigo. Me encantan los anteriores. Gracias a ti. Qué bella. Estaba conversando con mi gente, diciéndoles que es súper gratificante cuando tenemos a una autoridad, un especialista en el área que tanto han pedido. Además, conversaba que tienes maestría en Derecho Procesal, eres docente en la Universidad Central de Venezuela y posgrado en la Universidad Santa María, directora ejecutiva de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y muchísimo más, señores. Me Siempre quedo exagerada. corta, pero entonces tengo que utilizar la hora del programa para leer, amiga, lo que has hecho, quién eres. No. Además has estudiado en Argentina. Ok, Twitter es @TereBorges y el Instagram BorgesGar. A través de estos medios se pueden comunicar con la doctora. Cuéntame, Tere. Tenemos y estamos todavía, ¿qué nos íbamos a imaginar, chica? Que en mayo, que hicimos un programa bellísimo, un espacio maravilloso, que hablamos de pandemia y de todo ese desastre, íbamos otra vez en casi octubre estar en lo mismo. ¿Te acuerdas que incluso dijimos, cuando hablamos del decreto, no, eso imagínate, eso termina el 1 de septiembre? Pero también recuerdas que eso podía ser prorrogado, que todo dependía de la pandemia, ¿te acuerdas? Claro que lo dijimos, obviamente nos paseamos por esa posibilidad también. Así es. La pandemia fue declarada así, decretada por la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo en Gaceta Oficial 6522. En ese momento hablamos de 5 meses y 8 días y venció el 1 de septiembre. Seguimos hablando de suspensión de pagos de cánones de arrendamiento, los cuales entonces no son exigibles, pero también es cierto que no están exonerados, simplemente suspendidos. Tú me conversabas en esa oportunidad algo muy, muy importante que aclarabas, y es que los que no estaban vencidos a la fecha los que estaban vencidos a la fecha, pero que no habían sido pagados, tampoco eran exigibles. Así es. Seguimos con tribunales, seguimos con notarías, seguimos con todo en stop. Aún y cuando tenemos 7x7 y una semana de flexibilización. Ahora esta que está recorriendo es una semana pues que no tiene flexibilización, solamente los rubros que ya dijimos que son alimentación,
seguridad. ¿Y cuál es el otro? Seguridad, salud y alimentación. Salud, exacto, salud. Ok. Estamos ante una situación causa extraña, no imputable, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Cuál es la diferencia entre este decreto número 11? Porque quedamos como en un limbo, todos estábamos expectantes terriblemente, los abogados estábamos como en shock, ya va, el día 1, el día 2 de septiembre y nada. Hasta que apareció entonces este decreto en Gaceta Oficial, el decreto es el 4279, número Gaceta Oficial 41956, fecha 2 de septiembre 2020. Háblanos entonces de eso, mi Tere. Fíjate tú, Candy, al respecto hay varias cosas que yo quisiera señalar con este nuevo decreto, ¿no? El decreto número 11. Primero, aunque no lo diga, es una prórroga de la suspensión que ya estaba decretada anteriormente. Eso tenemos que tenerlo claro. De igual manera, no cambian los supuestos y se mantiene lo mismo que criticamos en aquella oportunidad, es decir, no incorpora todos los inmuebles de arrendamiento, solamente vivienda y locales comerciales. Y se mantiene toda la misma situación, suspendido la exigencia de pago de contado, suspendida la exigencia de pago. Y los desalojos, las acciones o pretensiones ante los tribunales de desalojo por las causales de falta de pago y en materia de vivienda por cualquier causal. También quedan suspendidos la exigencia de los otros conceptos u obligaciones pecuniarias, es decir, por ejemplo, el condominio, todas estas cosas que se hayan pactado. Como tú señalabas, también claro, ya va, vamos a aclarar las deudas. Mi Terebella, que cuando hablamos de pecuniario suponíamos que era el condominio, pero ahí no estaba expresamente. No, y es cualquiera, Claro, pues cualquiera, o sea que el ámbito puede ser muy amplio, cualquier otra obligación que se haya estipulado. Y se mantiene pues de igual manera que las partes pueden llegar a acuerdos al respecto y en caso de no lograrlo, pues la SUNDE es la que se le atribuyó la competencia en materia de locales comerciales y a SUNAVI en materia de vivienda. Aquí, fíjate tú, hay varias cosas que a mí me gustaría señalar. Como dije, bueno, partamos del principio que se mantiene. Lo primero es que acordemos que los abogados, cuando hablamos de fechas, el vencimiento, por ejemplo, es el 30. El día siguiente que cuando comienza. Por eso es que este decreto sale publicado el 1 de marzo. Así es. Así mismo es. Y este empezó el 2 de septiembre. Perfecto. Lo otro que quisiera comentar es el problema que se crea con el artículo 5. Esto del sistema 7x7. Perdón, toma agüita, madre. Y yo sigo aquí hablando. Tengo que pararme. No, tranquila. Ok, entonces estábamos comentando que hay suspensión también de la aplicación de la causal de desalojo establecida en el literal A del artículo 40 del decreto ley número 929 que regula los arrendamientos. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de comercios, es decir, de uso comercial y vivienda principal, que no es la vivienda que mucha gente piensa. Exactamente. Ok, es todo aquello que represente el estar allí bajo un techo, sea habitación, sea anexo de una casa, etc. Así es. Continuamos. No, pero ya se me quitó la... Ajá. Fíjate tú, el artículo 5 que yo señalaba es interesante porque recordemos que el 7% ha permitido a algunos locales comerciales operar. Claro. Entonces, ahora dime tú cómo va a quedar eso del canon. Eso no lo toca. Porque los que siempre han estado trabajando son los rubros que señalamos, salud, alimentación, seguridad, ese tipo que son de materia esenciales, pues artículos de primera necesidad, pero esenciales. Entonces ahora los otros negocios que han podido abrir y producir, ¿cómo quedan? Que van a poder pagar, o sea, eso no está arreglado, no está normado, y sin embargo se mantiene la suspensión también para ellos en cuanto al pago. Pero espérate, no solo eso, este señor, nuestro presidente, dijo que los centros comerciales pueden abrir. Entonces tú me dirás si el arrendador no puede cobrarle a los de uso comercial. Es más, eso se planteó incluso al principio, Tere, que habían personas que estaban haciendo caso omiso y trabajando con la Santa María abajo. O sea, ese es otro. ¿qué vamos a hacer ahora? Ese es otro. Entonces tú ves que vas a crear una conflictividad mayor.
Pero también, fíjate que hay otro artículo que yo creo que no hemos aprovechado, que es el artículo 6. Ahí llama a que el Ejecutivo, a través de la presidencia, la vicepresidencia sectorial, podría establecer como unas mesas de trabajo entre arrendatarios y arrendadores para lograr un equilibrio. Y fíjate tú que ya habíamos hablado de unos 6 meses, que ahora son prorrogados también, y que el arrendador está sin percibir renta alguna, y que por su lado está honrando muchas obligaciones como puede ser la del condominio. Por ejemplo. Fíjate, Tere, esa es una de las preguntas que tengo hoy, porque me han llegado muchísimas, traté de resumirlas y traté de condensarlas, porque unas tenían mucho que ver con otras y tal. Aquí me hablan de el derecho, o sea, el pago del condominio es un derecho inherente al propietario, independientemente de que esté contemplado en un contrato de arrendamiento como pago. En este caso, podríamos hablar de lo pecuniario a lo que se refiere el decreto por parte del arrendatario. Si el arrendatario ahora no debe pagar o están suspendidos sus pagos de cánones de arrendamiento, por consiguiente se deduce que también está suspendido en caso de que le toque o corresponda el pago del recibo del condominio, el propietario debe pagarlo, ¿cierto? Porque no se van a quedar las residencias de propiedad horizontal sin pagarle a nadie. O sea, además que agrava la situación, recuérdate que lo hablábamos en aquella oportunidad, del condominio depende el trabajador residencial, todo el personal. Entonces, si el propietario no paga, ese ciudadano también va a sufrir. O sea, que se hace una cadena. Recomendamos, no sé si hacemos memoria, llegar a acuerdos y aunque sea ir honrando como se pueda, porque vamos haciendo una cadena de insolvencia con perjuicio en la parte humana, que es grave, ¿no? No, esto es caerle a palos al arrendador y al propietario, definitivamente. Ahí hay un punto analizado que puede ser interesante. Cuando tú revisas los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, que incluso, valga señalar, que estando de vacaciones, etcétera, han venido saliendo sentencias, ellos cada vez más han reconocido no solamente la hiperinflación, sino la dolarización de alguna otra manera y la corrección de las deudas de valor. La pregunta sería, aun cuando esto sea un hecho imputable, no imputable a las partes, un hecho extraño no imputable, ¿habrá lugar en la indexación en el pago en su momento, cuando yo tenga que honrarlo? Porque la verdad es que la situación afecta, ¿es o no es? Claro. Yo perfectamente como arrendador lo puedo pedir, ok, me dejaste a mí durante 6 meses sin percibir renta, y porque es muy probable que muchos inquilinos estén jugando a esto. Pago después, y con la devaluación me estoy ahorrando y estoy ganando plata, sin ver el perjuicio que está causando no solamente el arrendador, sino en el caso, por ejemplo, del condominio, como mencionábamos. Entonces, yo como arrendador puedo decir, espérate, yo con esto antes hubiera hecho tal y tal cosa, yo me tuve que endeudar para yo poder honrar. Ya estamos ante una realidad de inflación en dólares, por amor a Cristo. Por eso te estoy diciendo, y está reconocido por el Tribunal Supremo. Entonces, la pregunta pudiera ser, cuando yo te vaya a pedir la exigencia del pago, no te puedo pedir intereses, que es lo menos grave. No te puedo pedir la indexación. Te quería preguntar, Tere, si el decreto nuevo contempla, porque es que no, de verdad te digo, no contempla el cobro de interés. Y no me imagino que no. Claro, no debería ser. Eso, sino que contempla, Tere, que una vez que esto termine, vamos a suponer, ojalá no nos sentemos aquí en febrero y te diga, Tere, de nuevo aquí ante la pandemia. ¡Ay, Dios mío, Cristo! Ajá. Pero suponiendo que en marzo, ya el 1 de marzo, esta pesadilla pasó, aún así el decreto dice que no es exigible de momento esa suspensión. Es decir, yo no puedo, mira, entonces ahora me pagas arrendatario el año completo que me debes y lo que venías arrastrando que tampoco. Eso no lo toca, eso no lo toca. Es exigible. Si tú me debías, ya va, eso no lo analiza. Entonces, si tú me debías, yo te puedo hacer una demanda por desalojo. Entonces, el decreto dice... El negocio, quedarse insolvente, porque en cualquier momento puede incurrir en la situación de mora a partir de que deje de surtir efecto el decreto de suspensión. A menos de que entonces luego se pueda armar la tramulla que estamos hablando. ¿Y qué va a pasar muy posiblemente? Que se llenen los tribunales de demanda, que no es lo que queremos. Entonces, más conflictividad en una relación que se pudo haber mantenido simplemente por vía convencional.
Porque este tipo de medidas, si bien pueden ser loables, porque están atendiendo un estado de que se escapa una pandemia, pues también debe considerar cómo es la naturaleza humana. Entonces, al darle una patente de corso, ¿qué es lo que ha hecho? Yo me apego a esto y lo que estábamos hablando, el que está abriendo o el que abre ilegalmente y está produciendo, pero no borra su compromiso. Entonces, siempre sale Vamos a la perjudicado. otra parte, Tere. El propietario puede en este momento pasarle una notificación al arrendatario, hablemos de arrendador y al arrendatario, aumentándole como estrategia el canon de arrendamiento. Mira, yo personalmente te voy a dar mi opinión. Yo creo que este no es el momento de incrementar cánones de arrendamiento. ¿Por qué? Si te están suspendiendo el pago de los cánones, ya me dirás tú a mí hablar de un incremento del canon. Eso es un contrasentido, ¿verdad? Y está entonces, de alguna forma, ayudando a que el inquilino, si hasta ahorita te venía pagando, diga, no, mijo, yo no te voy a pagar más. ¿Ok? Salvo en los rubros que están operando normalmente, que incluso están operando y produciendo quizás más que en otras épocas, comercialmente. Es que a eso iba. O sea, pero entonces los rubros que se están operando... Aquí hay rubros, sin quererlo nombrar, que mira... Eso está normales. Pero los que no, cuando tú le planteas un incremento, que además tendríamos que considerar qué va a pasar en el mercado inmobiliario, porque aquí van a quedar muchas empresas o comercios que van a quedar totalmente en la ruina, situación de atraso. Entonces, ok, pero mi pregunta entonces específica es, Tere, la SUNDE en caso de comercio, la SUNAVI en caso de vivienda, están recibiendo en la sala situacional ahorita un caso, más allá de mediar entre las partes, de mira, yo necesito que esta persona que está pagando algo absolutamente irrisorio y fuera de la realidad, ajustárselo. No, ¿verdad? Fíjate tú, vamos a aclarar algo y voy a decir algo que asumo la responsabilidad para exonerarla a tu programa. En materia de vivienda, realmente, aunque sea muy triste reconocerlo y decirlo, aquí ya hace años, desde el 2011, que no se hacen desalojo. Por la causal que sea, por necesidad, porque el propietario esté bajo un puente, porque te llevan 4 o 5 años de cánones de arrendamiento. Entonces allí la situación no cambia. De hecho, la sala situacional lo que se ha sido muy responsable y activa es cuando recibe denuncias sobre vía de hechos, sobre amenaza de desalojo, allí están actuando, pero el resto de los procedimientos no, porque además no tiene cómo proceder. Entonces, eso van a quedar allí paralizados hasta que abra la administración pública y pueda sustanciarlo, y sancionarán, etcétera, etcétera. O sea, allí veremos qué pasa. Pero no nos afecta en gran medida, porque la verdad es que primero había que agotar el procedimiento previo ante SUNAVI, luego de ello vamos a los tribunales, y si obtienes una sentencia a tu favor, tienes que esperar hasta que se decida el recurso que hubo en la sala constitucional, el amparo, por que decretó la cautelar de no practicar desalojo. Entonces, allí no nos afecta mayormente. Hablando en materia de comercio, de algo muy importante, el TSJ hace poco habló de dolarización en los pagos. No, es que lo ha venido haciendo en distintos fallos, lo ha venido reconociendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te pones a ver, allí no tienes mayor inconveniente, porque la realidad es que en vivienda no afecta en lo más mínimo, ¿no? En locales comerciales sí tenemos que tener cuidado, porque en locales comerciales, una vez que pase la pandemia, entra el sistema legal a regir. Más allá de que yo pueda alegarte, el decreto puede alegarte que no, pero yo como arrendador puedo estar preconstituyendo prueba de que tú trabajaste, que tú producías. Puedo pedir una prueba al CENIAT, y el CENIAT está activo, está fiscalizando. O sea, que la gente no mide a veces el impacto de todas estas cosas y hasta dónde pueden llegar. ¿Ok? Así es. Hablando entonces y haciéndole honor al título que nos ocupa hoy, el contrato es una ley entre las partes. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Qué pasa con los contratos que vencen en este periodo? Bueno, habría que leer realmente las cláusulas, si es prorrogable o no es prorrogable. Yo necesito que me traigan el contrato. Avisa allí el contrato del arbitraje, porfa, que le tengo una consulta directa a la doctora aquí. Ajá, cuéntame de un contrato, Tere, que vence en este periodo.
¿Me ¿Cómo escuchas? fue la pregunta, Candy, que se me fue? Disculpa, se me fue el Ok, audio. ok. ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento que vencen durante este periodo de suspensión? Ok, ahorita cuando vence el contrato hay que estar pendiente de lo siguiente. Hay que darle la prórroga legal en el caso que fuese oficina o galpones o locales comerciales. En vivienda si vence, recuérdate que la ley aplica muy distinto. Es Sí, el claro. inquilino el que decide si vence o no. Y tendrías tú que tener una causal de desalojo para empezar el procedimiento. Entonces tendríamos que esperar que venza la prórroga legal. Y si ese es el supuesto, allí lamentablemente hay que recomendarle al arrendador que no reciba cánones, salvo que llegue a un acuerdo que yo los he preparado, por ejemplo. Es decir, venció la prórroga legal, estamos en esta suspensión de los desalojos, en este estado de alarma, pues entonces llegamos a un convenio, cómo va a ser después la entrega, etcétera, etcétera, y qué va a pasar en este interín hasta que se pueda ir solventando, pues y activando ante los tribunales o ante una notaría, o que pueda llegar a cabo la entrega del local. Entonces, en estos casos hay que preservar la acción, la pretensión de cumplimiento por vencimiento. Por Ok, ello, hasta que no se firme un acuerdo, no recibir el canon para que no se renueve el contrato y se indetermine. Esto es bien importante. Y en súper ese caso, importante. Para que se vencida la convierta un suspensión, contrato a tiempo indeterminado. así que no mantenga tiempo determinado. Ok, si un inquilino le transfiere a una cuenta al propietario y fíjate que tiene que ver absolutamente con lo que estás diciendo, cierra la cuenta sin causa aparente para generar el incumplimiento, como arrendatario, ¿qué debo hacer? Ok, como arrendatario en esos casos hay que tener muy pendiente lo siguiente. Solamente la ley prevé que se cierre la cuenta por razones justamente del vencimiento del contrato y de la prórroga legal, o por ejemplo porque ya tú venías insolvente en el pago de los cánones de arrendamiento, entonces ya tú quieres decir, mira, no te voy a perdonar ese incumplimiento. De lo contrario, ya ahí estaría constituyéndose un elemento que aunque parezca mentira, se oye poco en la calle, que es la mora del acreedor. Tú me estás provocando la mora. ¿Por qué? Porque tanto la ley de vivienda como de arrendamiento comercial señalan que uno de los requisitos del contrato es colocar la cuenta bancaria donde se van a perfeccionar los pagos de cánones de arrendamiento. Y en ambas dice que si la cierran tienes que notificar y dar una oportunidad para que la persona pueda consignar el pago, transferirlo, depositarlo, o sea, como proceda cada quien. En ese supuesto, aun cuando la ley lo establezca, yo siempre le recomiendo al inquilino, usted pásele una notificación al arrendador y dígale, mire, quise hacer el pago y la cuenta me la cerraron. Suministreme la nueva cuenta porque yo quiero pagar. Lamentablemente ahorita no está funcionando los tribunales, no van a poder hacer una consignación, X, Z, pero de esa manera, uniendo lo que dice la ley, más lo que el mismo contrato debe contemplar, que la cuenta, más una prueba de informes al banco, donde van a verificar que la cuenta fue cerrada, impidiéndole a él honrar, y adicionalmente manifestando de manera fehaciente su voluntad, yo quiero honrar mi pago, tú eres el que no me lo permites. Eso es Ok. una forma de proteger. ¿Cuál es, Tere, la mejor forma de hacer notificaciones de no renovaciones de contrato? Mira, a mí personalmente, Ajá. yo soy muy a la antigua. ¿Por qué muy a la Una antigua? pausa ahí, Porque Gonzalo. lamentablemente a nosotros nos faltan muchas herramientas, etcétera, etcétera, y somos como muy tradicional para aceptar los cambios de criterio. Fíjate tú que, por ejemplo, cómo nos negamos a hacer una reunión de condominio por carta consulta por vía de internet, por ejemplo, o Claro, por una claro. reunión de Zoom. O sea, Somos muy nos negamos. arcaicos. Y Hay eso es abogados lo que que dicen que hay, no. te cuento. O sea, ahorita las reuniones son por Zoom o por cualquier plataforma de esa. Ok. Así es, sin embargo, tú ves la cantidad de abogados que dicen que no, que eso no es lo que Y dice la hablan los ley, etcétera. tribunales. Ok. Entonces, a mí particularmente me gusta hacerlo bien por notaría o bien por tribunales. Las notarías ahorita están cerradas Todo está y cerrado. los tribunales no. Y los tribunales justamente están actuando para ese tipo de... Bueno, ya va, Tere, vamos a aclarar. Los tribunales están cerrados aun y cuando tienen guardias. por eso, Porque para entonces ciertas salen actuaciones y corriendo mañana a decir que dijimos que los tribunales estaban no, abiertos. No, para las las actuaciones causas de están jurisdicción voluntaria, suspendidas. amparo y ojo, está ya anunciado también empezar los procedimientos por algunas cuestiones telemáticas. Sí, Todavía no bueno, ha en eso arrancado en está trabajando mi lo queridísimo otro esposo, lado.
El área penal, violencia, la cuestión contra la mujer, etcétera, se han venido funcionando con todos estos sistemas y ya estaba previsto el expediente digital y todo, ¿no? O sea, no podemos decir que está todo parado, que es un error. Entonces, la jurisdicción voluntaria es justamente a través de la cual uno hace la notificación de no prórroga. Allí perfectamente usted puede solicitarlo. Ahora bien, también pudiera ser, que es lo que yo le he dicho a muchos clientes, si usted tiene certeza del correo electrónico del inquilino, cúrsele un correo formalmente, pídale el acuse de recibo, guarde ese correo y después cuando termine o cuando se pueda trabajar normalmente, le ratifica vía por notaría o vía por tribunal, mire, yo en esta fecha le notifiqué a usted la no renovación del contrato. Se lo estoy ratificando y quiere decir que a partir de tal fecha comenzó su prórroga legal. Recuerden que para tener derecho a la prórroga legal hay que estar solvente en las obligaciones, sobre todo en la del pago. Eso es importantísimo. Súper importante. Ok, podemos recordar las prórrogas según el tiempo, las que corresponden. Es que, bueno, sí. Recuérdate que cuando es hasta 5 años, sería un año. De un año, 6 meses. Más de 5 y hasta 10, 2 años. Y más de 10, 3 años de prórroga legal. Y también es importante aquí destacar que no es por la firma del último contrato, sino que es la suma de todo el tiempo que haya durado la relación arrendaticia. Es decir, si el inquilino está desde 1992 y se han firmado 10 contratos, 20 contratos por un año, por 2 años, es la suma de todos, desde el 92 hasta la fecha, que se considera para tomar el tiempo de la prórroga legal. Ok, los galpones industriales no entran dentro de este tema uso comercial. Pregunto, no. Aun y cuando se demuestre, Tere, que su actividad, 1, es de uso comercial, y 2, aun y cuando el contrato de arrendamiento establece que se someterán, en caso de no estar de acuerdo, no llegar a acuerdo, a un arbitraje. Allí la ley, a mi juicio, la ley de arrendamiento comercial tiene una imprecisión. Ajá. Ella marca su ámbito de aplicación por lo que sea el inmueble. Si el inmueble es local, comercial, aplica. Sin embargo, no nos damos cuenta que hay locales comerciales que no tienen actividad como tal de comercio, o sea, venta, etcétera, sino quizás de servicio público o de un servicio privado, una asesoría médica, etcétera. Como también hay oficinas en las cuales se desarrollan actividades netamente comerciales, de compra-venta. Entonces, sí, ese punto todavía no está ante los tribunales. Eso habría que plantearlo. Ahora, si tienes la cláusula de arbitraje, no hay problema. Es preferible incluso que se vayan al arbitraje, que además priva. Claro, claro. En materia de arrendamiento comercial, en un caso que yo planteé y pedí la desaplicación de la prohibición que establece la ley de arrendamiento comercial, y el árbitro, que fue la doctora Lovera, desaplicó ese artículo, ese literal, y la Sala Constitucional dijo que perfectamente cabe el arbitraje también en materia de locales comerciales. Que es una recomendación bien importante que yo hago siempre. En todos los contratos, porque inclusive hasta en el de vivienda, prevean cláusulas de conciliación, mediación y arbitraje. Claro. Eso es importante. Súper importante. Y ayuda muchísimo. Ok, si se pactó el canon de manera adelantada en una relación arrendaticia, por ejemplo, antes de toda esta situación en enero, yo hice un pago de un año, ¿el arrendador debe devolver? No, no debe devolver. Está causado porque él sigue allí. Fíjate, y mis pagos están suspendidos según el decreto. Porque devolver. Además, recuérdate que lo que habla el decreto es suspensión. Claro, claro, no exoneración. Claro, que ahora, que las partes, porque pongamos que sea uno de estos comercios que no ha tenido actividad, exacto, bueno, que lleguen a un acuerdo por la situación económica, X, Z, que es lo más razonable, es distinto. Pero la ley no dice que es que no vas a pagar, sino que se suspende. No solo es distinto, es recomendable, Tere, claro, que las partes tengan un acuerdo, pero si no pagaste, hubieras entregado el inmueble en todo caso. Ajá, pero si mi contrato no lo establece, acuérdate, si lo firmé en enero, pagué el año por adelantado, claro, y pero en enero... Si pudieras, porque tú pudieras decir, mira, resulta que esta pandemia me ha afectado muchísimo, ya la situación económica venía mal,
yo no estoy dentro de los rublos que puedo Y si no es trabajar, una no te causal de quiero causar un resolución de perjuicio contrato. y aquí está porque tengo un hecho extraño a mí que me impide cumplir. Entonces Buenísimo. tú estás demostrando y Aclaratorio. tienes perfectamente cómo plantearlo. Ok, aun y cuando el arrendador se niegue a devolver y diga, no, mira, no, tienes que esperar. Claro, allí, como te digo, cada circunstancia o cada caso va a ser distinto, porque tú tienes que, mira, si tú operaste o no, o por qué si ya tú veías que no ibas a poder continuar tu giro comercial, no entregaste, no eras causado menos daño, porque aunque parezca mentira, se están celebrando contratos de arrendamiento. Sí, Ah, no, sobre los espera. rublos que están funcionando, pero sí se No están solo celebrando. contratos de arrendamiento, ventas de Todo. inmuebles a granel. Ok, si se reinicia la actividad, eso también lo hemos explicado y ya es parte de lo que estamos diciendo. Existe la reiniciación de la actividad comercial de muchísimos rubros. Aquí hay una pregunta que dice, antes del 1 de marzo de 2021. Si se reinicia, ¿qué hacemos? Bueno, estamos Fíjate hablando que de eso. allí es curioso porque el decreto dice que allí se dictarán entonces las medidas conducentes, pero una Ajá, más o cuestión de menos. sentido común es, te estoy suspendiendo porque está cerrado y no puedes producir. Si Claro. empiezas a producir, mira, tienes que empezar a pagar. Y además el arrendador va a poder demostrarlo, como decíamos, hay muchos mecanismos Claro. para ello. Es un tema de lógica. Así es. Ok, además, porque el tema es contratos de arrendamiento, además de todas las recomendaciones que nos has dado, que existan cláusulas de mediación como el arbitraje, por ejemplo, ¿qué otra cosa o qué otro argumento importantísimo al momento de firmar un contrato de arrendamiento no se nos debe pasar? Fíjate, inclusive antes de la pandemia, con la situación económica, yo venía recomendando lo que yo llamo cláusula de contingencia, que quizás no es el nombre más adecuado de la terminología jurídica más perfecta. ¿Pero por qué? Porque las situaciones, la realidad del país económico, eran muy cambiantes y de una manera drástica y no prevenible. Entonces, por Sí, ejemplo, imagínate tú que tú pactas unos incrementos, o vamos a reconocer la realidad, la gente está pactando en dólares, más allá de que esté prohibido en materia comercial o no, pero la gente lo hace. Entonces, oye, después viene otro control de cambio, o el dólar se dispara desproporcionadamente, ¿cómo queda esa relación? Allí tú tienes que contemplar algunas cosas que diga, bueno, mira, si la economía pasa esto, vamos a tener este tope máximo, o nos sentamos a conversar a ver cómo está, o sea, factores económicos que hay que integrar ese contrato para entonces discutir sobre toda la parte económica que puede resultar afectada para ambas partes, tanto claro. para el inquilino como el arrendador. Entonces, esas cláusulas tipo contingencia, que además yo lo señalaba, fíjate tú que cuando en uno de los artículos que yo escribí sobre el tema, los contratos muy viejos de las administradoras, cuando tú los revisas, tienen cosas que son muy divertidas, ¿no? Y Sí. resulta, sí, porque la gente cree que eso no eran locos, que los viejitos antes eran locos. No, los viejitos antes también pasaron situaciones similares, entonces tenían esos recuerdos de lo que pasó y preveían. Entonces, por ejemplo, dejaban cosas abiertas como, y bueno, y si se hizo una legislación, o si se crea otro órgano, o X, bueno, vamos a mantener el principio que inspiró este contrato. Entonces, los jóvenes lo leen y dicen, ay, qué payasada. No, qué payasada, Qué no. Estaban obsoleto. previendo a futuro y dejando abierta la puerta de cómo arreglar. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, casualmente, ser capaces de prevenir, de establecer algunas normativas. Fíjate tú que incluso cuando hablamos de la causa extraña no imputable, la teoría de la imprevisión, en nuestro país está poco desarrollada. Básicamente lo conseguimos en doctrina extranjera y alguna doctrina nacional. Y allí uno de los puntos de nuestro país que tiene mayor falla es que no dice qué pasa. Resuelvo, te doy chance para cumplir tardíamente, estoy obligado a llegar a un acuerdo, las facultades del juez llega para eso o no. Bueno, réglalos en el contrato, ahí puedes perfectamente establecer las pautas por las cuales se van a guiar. Y decir, Así bueno, mira, es. si llegado a este punto que yo pierdo pues X% de mi actividad comercial, pues el contrato se va a rescindir porque no puedo satisfacer el canon. O si se desborda la economía y se me hace muy oneroso cumplir tu pago, tenemos que reestructurar el contrato. O sea, yo creo que estos son momentos para que el abogado sea ingenioso y además se meta, como digo yo, tipo brujo. ¿Qué puede pasar? Y Claro. analizar todas las circunstancias de los dos lados para tratar de crear mecanismos de solución
dentro del mismo contrato, evitando entonces tener que ir a procedimientos engorrosos y costosos, que además lastiman la relación de las partes, que eso es fundamental. Que aplique el don premonitorio, que Así puede es. pasar en caso de... La Por aquí bolita de te cristal. saludan, sí, brujo, es que tenemos que hacer hasta brujo. Por aquí te Así saluda es. Jose Verán, estoy muy orgullosa de mi querida profe, Tere, Tan bello. excelente, cada día más emocionada de haber sido su alumna. Yo te voy a decir una cosa, eso es tan gratificante, el ver a un profesor de nosotros brillar en un arrendamiento cuyo uso es oficina, por ende corresponde la ley, pero en el contrato se hace alusión a la ley de arrendamiento comercial. Mira, parece mentira. El arrendamiento a partir del 99, la ley del 99, yo digo siempre que tuvo grandes logros. Y a pesar de haber sido tan atacada, hay muchos de sus logros que no han podido borrar. De hecho, lo han copiado, lo han trasladado. Bien o mal, pero lo han hecho. Y uno de los grandes logros de esa ley fue unificar en un solo texto legal toda la normativa en materia de arrendamiento. Porque se está repitiendo el mismo error, que antes había cualquier cantidad de resoluciones, de decretos, de leyes y jurisprudencia que fue cambiando todos estos criterios que quedaron obsoletos. Entonces uno para poder trabajar esta área era sumamente complicado. Dime tú entonces, un ciudadano, si para un abogado se le hacía complicado, imagínate para un ciudadano normal. Claro. Hoy en día está pasando lo mismo. La gente no sabe qué ley aplica. Entonces ponen el contrato. Lamentablemente se nos olvida que el mismo Código Civil señala que tú puedes llamar el contrato como a ti te dé la gana, pero el juez es el que va a analizar y va a decir, no, esto es un comodato, esto es un arrendamiento. No, esto no es una venta, esto es una donación. Tiene todas las facultades jurisdiccionales para hacerlo. De igual manera, quien aplica el derecho es el juez. De hecho, yo puedo plantear una demanda donde toda la fundamentación legal esté errada, pero si bien los hechos y lo haya probado y mi pretensión esté bien planteada. El juez entonces al decir, va a decir, bueno, los hechos encuadran, es con esta norma, no con la invocada por usted. Y por eso es que yo le aplico. Y aplica jurisprudencia, además. Claro. Y él es el que va a decir el derecho. Entonces usted podrá decir la ley que usted y la ley que van a aplicar es la que corresponde. Lo que pasa, mi Tere querida, es que incluso ahora que hice el diplomado en Derecho Ay, sí, hay que celebrarlo. Ay, estoy feliz. Sí, señor, se nos había pasado. Mira, eso es una ensalada. O sea, nosotros nos ponían caso y decían, ¿cuál es la ley aplicable? Ya va. Tim Marín, o sea, es duro. Como dices tú, para el abogado, imagínate. Es sumamente complicado. Además que vienen las situaciones como lo que tú decías, un local que no funciona como local, una oficina que no funciona como oficina. Claro, ¿no? En este caso, te estaba hablando de un caso real que tengo en mis manos en este momento, que es un local industrial que no está dentro de uso comercial, supuestamente, sino la ley del 99, pero ejerce en este momento como uso comercial y tiene la ley de arbitraje, bueno, etcétera. Hola, doctora. Dani, antes de cambiemos de tema, hay un punto que yo te dije que quería comentar, ¿no? Okay. Y a todo el mundo se nos olvida, y un poco lo estaba hablando hoy con otra colega, no leemos. Si recordamos, en la ley de arrendamiento de vivienda se creó un fondo de protección al arrendatario y al pequeño arrendador. Si ese fondo estuviera ahorita activo, y si ese fondo se hubiese alimentado, hoy en día muchos pequeños arrendadores que están sufriendo el impacto por esta suspensión pudieran ser subsidiados en el pago del canon de arrendamiento. Entonces, fíjate que hay cosas de las leyes que pudiéramos como la utilizar. Canción, pudo haber sido y no fue. O se pueden activar y buscar soluciones como ha pasado en otros países, pues. Y entonces se da una ayuda y no se crea un caos. Lo que pasa es que, mira, mi Tere, al unísono, el decreto es muy claro. Dice que que la suspensión ocurre para favorecer a aquellos arrendatarios y arrendatarias que están viviendo en este momento la pandemia. Claro, pero fíjate tú que después, claro, fíjate el artículo 6 como dice que es interesante.
La ayuda. Podrá evaluar con los arrendatarios y arrendadores debidamente organizados mecanismos que propendan al sostenimiento del equilibrio económico, garantizando la justicia social y velando por el bienestar de los venezolanos y venezolanas afectados por la pandemia. Claro. Esto quiere decir que perfectamente, si se organizaran un grupo de arrendadores, pudieran pedir alguna circunstancia atenuante de esta suspensión, o algún apoyo, alguna ayuda. Claro. Es O sea, así. hay cosas que hacer que se pudieran plantear. ¿Cómo no? Hola, doctoras, gracias por la oportunidad. Los costos de los servicios públicos, electricidad, aseo, internet han subido escandalosamente. Dígame el aseo, Dios. ¿Se podría alegar estos aumentos en alquiler comercial? No, pero esos son servicios públicos. No lo Eso es. no tiene nada que ver con el arrendamiento. Lamentablemente eso obedece, y esas son las cosas que llaman la atención de contradicción en el país, porque inclusive cuando se decretó el estado de alarma, yo no sé si recuerdan que el presidente dijo que en cuanto a los servicios públicos, Claro, se iba a tener un tratamiento distinto, justamente porque se trata de servicios básicos. exacto. Tanto así que inclusive en una entrevista que a mí me hicieron, me preguntaban la situación esta de las cableras, ¿no? Sí, no, pero espérate, eso no se cumplió, ya va. O sea, ya lo sabemos. He tenido aquí abogados laboralistas, de derecho, especialistas en derecho condominial, todos hemos hablado de eso, y es verdad que en su momento, por allá en marzo, abril, se dijo que eso se iba a controlar. Claro. No, no. Y nada que ver. Y es lo que te digo, si tú te pones a analizar, hoy en día estos servicios pasan a ser básicos, porque se está dando clases, se está trabajando. ¿Eso no es? Fíjate, nuestros muchachos están asistiendo a, bueno, ya, creo que hoy comenzaban los de primaria y el primero empiezan y es a distancia. Entonces uno dice, hay contradicciones. Me suspendes aquí, ni siquiera es que una disminución o paguen paulatinamente el 50% hasta que esto pase. No, suspende, pero por otro lado hay una cantidad de cosas que están en alza y que son artículos que son de demás esenciales, ¿no? Y es cierto, mira, están disparadísimos los servicios. Bueno, únele a eso que no haya agua, que no, bueno, etcétera. Los casos que ya están en proceso en tribunales y el inquilino tiene que depositar los cánones y no los ha realizado, ¿cómo queda? Eso es lo mismo, eso es lo mismo, porque aunque esté consignando en tribunales, que entiendo que es la pregunta, es que ha suspendido, no se lo puede decir. Después de la pandemia tendrá que honrar sus pagos. Las felicito por este programa. Esto nos instruye. Mi profe, soy Yolanda Becerra, orgullosa de ti. Bueno, hay de verdad unos mensajes bellísimos, los cuales agradezco infinitamente, y la doctora también. Tengo 19 años, doctora, viviendo en un apartamento. He estado pagando tanto el alquiler como todos los servicios y modificaciones que el mismo he tenido que hacerle. ¿Cuánto tiempo me da la ley para desocupar? Si son 19 años, Tere, que tiene viviendo allí. En materia de arrendamiento de vivienda se eliminó la prórroga legal. Esto se traduce en que al vencer el contrato o al pretender el arrendador recuperar su mueble, tiene que empezar su procedimiento que está pautado en la ley ante SUNAVI, el procedimiento previo administrativo con una causal de ley, y luego de ello ir a los tribunales a dirimir la controversia. Después de la sentencia, bueno, ahorita está previsto que no se puede ejecutar el desalojo hasta que no haya una salida habitacional provisoria definitiva. Entonces, aquí yo voy a hacer un paréntesis. El inquilino cree que eso es una panacea. No, esto está operando en contra porque nadie quiere alquilar vivienda. Entonces, cada vez hay menos soluciones habitacionales. Dos, cuando usted sale a la calle como consecuencia de eso, está más cara la vivienda. Entonces no hiciste nada. Entonces, más bien, si ya tú ves que hay esta circunstancia, bueno, ve aprovechando un poco el tiempo, pero para ir buscando hacia dónde irte, y que ya, porque ya la relación se rompió. Como digo yo, el amor se nos acabó. Entonces, ve buscando con tiempo para que puedas conseguir una mejor opción, hasta posiblemente más económica, que hoy en día, vuelvo y repito, no estamos considerando el impacto en el mercado. Y esto puede llevar a que haya baja en los precios. Entonces puede haber oportunidades interesantes, no solamente para alquilar, sino para comprar y resolver definitivamente tu problema habitacional.
Esto es bien importante señalárselo a la gente, pues al ciudadano. Es Que no así. se encierre nada más en el alquiler. Hay inmuebles que en otra época costaban hasta, por poner un ejemplo, $250,000. Me consta, los han vendido y no sino durante este tiempo pandemia, hasta en 20,000, Así es. 20,000. Eso está pasando, es algo que Claro. está ocurriendo. Ok, Tere, ya nos quedan 14 minutos y no quiero que este programa transcurra sin tocar o mencionar el proyecto de ley de condominios, que escribiste un artículo, mi felicitación, espectacular. También estuve estudiando acerca del tema. Tiene que ver con el Estado Miranda. En el Estado Así Miranda hay aproximadamente 130,000 inmuebles. Si el proyecto habla de un 10%, por ejemplo, 1.300, ¿cómo es posible que estén hablando de un fondo intergubernamental que va a tener 2 personas que nos representen? Y estamos hablando, perdón que te interrumpa, de 30 municipios aproximadamente, y siempre vemos vamos a hablar claro, El Hatillo, Los Alia, Baruta y Chacao. Por decirlo de alguna manera, los municipios urbanos. Ajá. Y de alguna forma integrados al área metropolitana de Caracas, unos más, unos menos, pero están integrados. Fíjate tú, este proyecto de condominio hay 2 cosas. De hecho, pareciera que la intención, ya sí se anunció al principio y la gente se confundió, que iba a ser una ley nacional del Estado, lo cual era un disparate. Eso quedó claro, es una ley del Estado Miranda, pero también tanto el presidente como Diosdado Cabello han dicho que pudiera hacerse esto como una plataforma para que se haga una ley nacional. Ya va, Tere, ya va. Es muy importante. Una ley nacional. Nosotros, los abogados, ¿ok?, nos regimos, esto es importante que la gente lo sepa, por la pirámide de Kelsen. O sea, hay rangos, rubros, o sea, hay jerarquías donde prela la Constitución, ordenanzas internacionales. O sea, eso no es así de que yo, además de que es asamblea, llámese legislativa, eso es otro tema que legislativa 1, asamblea 2, la que sea. O sea, yo no puedo pararme hoy y decir, yo gobernador, bueno, ya allí, listo, hay una ley, un proyecto allí que se va. No, ¿qué es esto? ¿Qué ensalada es esta? ¿Tú me puedes explicar? Por eso, gracias a Dios, quedó claro que es una ley del Estado, que sí pareciera que es como un experimento para ver si luego se hace una ley nacional de este mismo tipo, con este mismo corte. Luego lo que tú señalabas, o sea, realmente la ley, el proyecto de ley, hay que señalar que hay varios, yo revisé hasta 3, hay algunas cosas que después de que las redes empezaron a hacer, claro, no quitan, sino algunas cosas que han sido las cuestionadas o las que quedaban como de evidencia, ciertas cosas como la que tú señalas, que justamente era para los municipios tales. Entonces tú dices, en un estado donde hay tanta variedad geográfica, cultural, poblacional, donde además hay sectores mucho más vulnerables, claro, porque no los atiendes a ellos, y vas a atender justo los sectores que de alguna u otra manera tienen ya previsto legalmente y por una ley nacional su régimen. Y vamos a señalar algo que quizá la gente no dice, los problemas de condominio ahorita no son problemas del condominio en sí mismo, son derivados del problema económico que venimos atravesando. Ojo. Y para arreglar eso tenemos que cambiar la economía. Ya va, un inciso, Tere, porque yo he tenido, como te comento, especialistas, bueno, incluso el doctor Natale, mi respeto, de derecho condominial. ¿Qué opinas tú con respecto a la indexación en el pago de condominio y a las locuras estas que están haciendo de multiplicar? Si tú me debes, por ejemplo, un recibo hace un año eran 50,000 bolívares. Y el de ahorita es 5 millones, entonces yo multiplico por los que me deben. Son unas cosas que yo digo, ya va. No, mira, ahí hay que ser sumamente cuidadosos. Yo siempre digo que para ser lo más justo y equitativo, tú tienes que ver las 2 partes. Sí es cierto que cuando yo pago el condominio oportunamente y tú no, de alguna manera yo te estoy subsidiando a ti. También es cierto que hay una realidad económica del país en el cual hay una hiperinflación.
Si tú no pagas hoy, le impides a la comunidad o le haces más cargosa a la comunidad a poder hacer arreglos o solucionar Totalmente de problemas acuerdo o contigo. cualquier Es una obligación. Ok. viveza quererlo Ahora pagar. vamos a estar claros en algo. Las sanciones por la mora tampoco deben ser criminalizantes. Y voy a hacer aquí un Está símil. prohibido, además. O sea, espérate un momentico, la prisión por cárcel se eliminó. Sí, o sea, La prisión por deuda por deuda. se eliminó. ¿Por qué? Porque, espérate, tampoco es que tú lleves a la tumba a la persona que debe. Lo que se tiene que procurar es que pague y que haya una sanción por no pagar. De igual forma, entonces opera aquí en los condominios. Sí, bueno, tú tienes que poder hablar de una indexación, pero ojo, no es cualquier indexación y tenemos que tener mucho cuidado. La sentencia habla de una indexación judicial ante el tribunal. Que en una asamblea se pueda llegar a ese punto, llegar a un acuerdo, y habría que ver el quórum, tienes que ver el documento de condominio, porque hay Una documentos de cantidad de condominio que factores. establecen una normativa allí, entonces sería casi una reforma del documento de condominio, necesitarías como el 100%. Quieres establecer un régimen sancionatorio de repente para aquel que paga tardío o que paga en mucha mora, pero también tienes que estar muy claro y debe ser por ese cálculo de establecer, mira, se va a llevar de esta manera. Los cálculos tienen que ser muy bien hechos. Fíjate tú que uno de los problemas de las administradoras de condominio en que consistían, en que ellas indexaban no, ¿cómo se llama esto? Mora 1, mora 2, mora 10. Lo que eran las cuotas balón cuando la sentencia esta que salió al tribunal, que no es indexar, ahora se me fue la palabra. Bueno, ellos cobraban intereses sobre intereses. Mira. El anatocismo. Ellos cobraban intereses sobre intereses, porque no saben, se olvidaron de hacer los cálculos. Una cosa es el interés de este mes y otra cosa es el interés del otro. Bueno, yo no creo que se olvidaron, yo creo que es exprofeso, ustedes. Pues muérete que si hay casos en que ya no saben. Igual que antes los abogados eran muy cuidadosos cuando planteaban una demanda de cobro de bolívares y hacían sus cálculos perfectos, porque eso les costaba las costas. Hoy en día te ponen el monto que sea y no les importa y no discriminan. ¿Por qué? Porque les cuesta hacer esos cálculos y nos han enseñado cada vez menos a razonar. Pero realmente uno ve que se deben los problemas con las administradoras, uno de los más fundamentales. Entonces, ahora lo estamos haciendo ya no por ello, sino porque estamos haciendo fórmulas de indexación que no son las correctas. Una cosa es indexar el monto que debes y otra cosa es llevar a la ruina o de una forma muy cargosa que se le haga imposible cumplir al deudor. Amén de que yo siempre señalo, dentro de las comunidades, tú tienes que ver cada circunstancia. Hay ahorita muchas personas solas de cierta edad y que están enfermas. Claro, y tienen enfermedades. Entonces, la comunidad puedes llegar a arreglos con ellos y le puedes decir, mira, te vamos a sufrir tu pago y tú no vas a pagar de esta manera y acordamos unos intereses de esta forma para que haya un poquito de justicia. O sea, también tenemos que ser cuidadosos y se suma la pandemia. O sea, no podemos perder la humanidad. Te cuento que yo lo vivo en carne propia, o sea, el tema de las casas donde yo vivo, hay 3 que no están asumiendo los pagos, pero realmente 3 porque no los pueden asumir. Ahí es lo que muy, muy personalísimas, o sea, enfermedad, cualquier cantidad de cosas. Entonces, claro, allí lo que yo siempre espérate, es una comunidad que tú pudieses decir que es de un alto nivel adquisitivo y no, mira, todos estamos atravesando por circunstancias muy individuales en este momento. Entonces, toquen la puerta. Sabes que yo siempre digo allí que hay una gran diferencia. Cuando tú eres deudor y tú das la cara y buscas soluciones, tu acreedor entiende. Pero cuando tú eres deudor y trancas la puerta y no das ninguna alternativa y te haces el loco, eso es lo que provoca la reacción del otro. Si tú te sinceras y digo, mira, yo en este momento estoy pasando estas circunstancias, ¿qué solución podemos buscar? Te aseguro que la gran mayoría de las comunidades van a buscar alternativas viables de solución. Solidarios, tenemos que ser solidarios. Tú no siquiera dices, tú no siquiera buscas una salida, no propones un acuerdo, oye, la otra persona también se molesta. Ahí entran las pasiones humanas. Entonces digo, no quiero arreglo, te quiero, típico como los divorcios, hasta así los interiores, que se vaya sin nada. Hablando de matrimonio y divorcio, mi gente bella, tienen que ver, si no lo han visto aún, una clase magistral de la doctora Cora Farías y Teresa Borges, está en todas mis redes sociales, está montado hasta en Spotify. Bueno, eso fue el evento del año.
¿Ok? Eso quedó chévere. Eso quedó espectacular. Si quieren saber todo lo de bueno, las actualizaciones con respecto y mitos y realidades y jurisprudencia acerca del divorcio, no dejen de verlo. Aquí nos dicen esos casos de personas que no pagan, los que las estoy viviendo, pagan justo por pecadores. Hemos tratado de buscar soluciones y nada, claro, eso está ocurriendo en este momento en nuestra querida patria, país Venezuela, porque esta situación ha sido mundial, pero obviamente Venezuela es uno de los países más Más golpeados con golpeado, respecto a más esta golpeado. situación. Nos quedan 2 minutos, mi Terebella, un mensaje final. Gracias Bueno, por primero haberme agradecer a todos los acompañado. que me están acompañando hoy y que han dicho palabras tan lindas en mi persona. No puedo contestarlo obviamente porque estoy a la vez conversando contigo y tratando de atender las preguntas. Entonces, eso es lo primero. Segundo, a ti la invitación siempre es muy grato. Y yo creo que hacemos una bonita labor de tratar Un de dúo, difundir. mira, que no me escuche Cora Farías si hablo de dúo dinámico, porque ese puesto está allá tan bella. Un abrazo para ella también, para No, sabes estas que nosotros somos celebridades en el área. muy sucios, como dicen. Muy Sí, sucio. Y luego un entonces, llamado, de verdad, yo creo que ahorita lo que tenemos todos es que comprometernos en buscar alternativas de solución. No centrarnos en lo malo, centrarnos en lo que podemos hacer y lo que podemos colaborar entre todos. La mejor vía es la conciliación. En algún momento el derecho aplica, nos guste o no, y nunca nos gustan las decisiones que no nos satisfacen. Entonces busquemos soluciones en el camino, no esperemos al final, vamos llegando a acuerdos, vamos celebrando, demos la cara cuando somos morosos, cuando yo tengo una situación personal como acreedor también, hazla saber, eso es importante. Yo creo que conversar, la comunicación, el consenso y conciliar es fundamental en estos momentos. totalmente. Y ser solidarios a Así mis es, colegas abogados, ver cada caso de manera concreto. individual, porque cada caso es un mundo. Así que gracias por habernos acompañado. Mi camisa y mi ropa del día de hoy es de la gente de Tinto de Verano, @Tinto de Verano. Aquí están preguntando que dónde pueden ver la clase magistral de matrimonio, divorcio y el webinar de mi persona con estas dos celebridades. Ay, qué Métanse cómico. en www.matrimoniodivorcio.com o búsquenlo aquí en @doctora.herrera. Allí lo van a ver en IGTV y en los posts que están guindados allí en la cuenta. Y si quieren el certificado firmado, también pueden comunicarse a través de la cuenta o el correo doctorherreratv, Las redes de la doctora Borges, por aquí las tenía, Tere, Arroba arroba tenemos, Borgesgar en Instagram ese es y en Twitter, @Tereborges. Gracias por habernos acompañado, se les quiere mucho, Dios me los bendiga. Vamos a tener también abogados especialistas en derecho laboral, inquilinario, etcétera, 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 para responder a todas esas preguntas. Un abrazo gigante en la distancia, cuídense mucho, hasta la próxima oportunidad. un Tere, tu abrazo, respeto y mi Cami. Un cariño, besote. gracias. Chao, Bye. adiós.